Buen día, queridos amigos, bienvenidos una vez más desde INADEC TV, el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, les doy la bienvenida un martes más de salud y justicia, un tema muy especial en nuestro país, tan necesaria la salud y la justicia, y sabemos que siempre llevados de la mano de los especialistas, compartimos con ustedes un martes más un tema muy especial, queridos amigos, la responsabilidad de los prestadores de servicios de salud, que no es un tema nada fácil de tratar, pero de la mano de expertos, como les decía, vaya que vamos a entender el día de hoy. Estamos con nosotros el licenciado Enrique García Bucio, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, obteniendo el título de licenciado en Derecho el 7 de abril de 1995 mediante examen profesional de oposición, cuyo título de su tesis fue Análisis Jurídico del Contrato Know-how, graduado en Convención Honorífica, que ahorita nos va a explicar esta tesis que está bastante interesante. Claro, doctor. con gusto. Cuenta con especialidad en amparo realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de la Judicatura Federal, con especialidad en juicios orales y procedimiento penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, certificado en juicios orales por la Universidad California Western School of Law, San Diego, California. Hasta por allá, doctor. Un poquito cerca, aquí poquito. cruzando la frontera. Cruzando la frontera. Diplomado en bioética por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diplomado en bioética por el Consejo Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, la Universidad Anáhuac del Norte, diplomado en Derecho Civil, Procesal, Civil y Mercantil, con una experiencia profesional de 26 años, que se dicen fácil, licenciado querido, pero de 26 años. Actualmente es representante legal, queridos amigos, al igual que nuestro querido doctor Daniel Rojas, que le enviamos saludos, de Médica Sur, de Star Médica, del Instituto Nacional de Cancerología, Nuevo Sanatorio Durango, Hospital San José Satélite, Sanatorio Florencia, Grupo Mexicano de Seguros, Protección Especializada en Responsabilidad Civil y Responsabilidad Profesional Médica. Especialista en el área médico-legal, ha patrocinado a médicos y hospitales en asuntos de carácter civil y penal, derivados de servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Instituto Nacional de Cancerología, de American British Codewright Medical Center IAP, Nuevo Sanatorio Durango, Hospital San José Satélite, Sanatorio Florencia, Seguros del Sanatorio Durango, que está en liquidación, y su área de ejercicio profesional es médico legal, amparo, derecho civil y penal. Vaya que casi nos cansamos, y nada más es, amigos, una pequeña semblanza de lo que nuestro invitado el día de hoy nos va a compartir. Por eso es tan importante la experiencia, más tratándose en cuestiones legales. Hablábamos, licenciado querido, que el derecho médico no es tan fácil, primero, no es tan fácil de llevar, no es tan frecuente, y no hay de hecho muchos despachos jurídicos especializados como es su firma. Correcto. Nosotros tenemos ya durante varios años esta incursión en el derecho sanitario, derecho médico, que nos ha permitido conocer perfectamente la evolución que ha tenido inclusive hasta nuestro propio sistema jurídico, porque bueno, los primeros casos que llegaron eran también extraños para ellos, la Corte también, los primeros casos que tuvo que resolver. Entonces, bueno, sí es una evolución, pero también es una rama muy interesante, y que efectivamente pocos despachos se dedican a la defensa de los intereses de médicos o hospitales, o viendo del otro lado de la moneda, pocos despachos también se dedican a ejercer una acción legal en contra de los prestadores de servicios de salud. Entonces sí, es importante que un asunto de esta naturaleza lo pueda atender un especialista, porque de otra manera no es sencillo y conocer y saber términos, inclusive a veces ya nos volvemos conocedores de un poco de términos médicos. Ajá. Y nos es un poco más familiar poder dar el servicio.
la profesionalización del servicio como tal, porque por eso estamos viendo los diplomados que a lo largo de su trayectoria como abogado lo ha ido tomando precisamente para especializarse en los temas, para adentrarse en este conocimiento tan necesario, porque si no sabe de temas médicos, entonces ¿cómo va a defender? Sí, existen también pocos estudios de especialización en México, de tal suerte que, por ejemplo, en las universidades todavía no se imparten carreras, perdón, materias de derecho sanitario. Ajá. O inclusive hablando de los médicos que también deberían de conocer un poquito de la normatividad sanitaria, pues tampoco en las universidades públicas o privadas tienen materias de esta naturaleza, que ya por ahí hay algunas que están empezando a buscar en sus pues sistemas incursionar con estas áreas, pero sí es importante destacar que lo que tenemos en México es poco y lo vamos haciendo a través de diplomados, a través de cursos, etcétera, y que nosotros también impartimos en algunas ocasiones, retroalimentamos con cursos, etcétera, para poder formar pues un poquito más o darles a conocer la normatividad sanitaria a médicos o prestadores de servicios también, ¿no? Y que esa es una primicia, queridos amigos, pero yo les puedo decir que pues estamos haciendo aquí la labor para ver de qué manera también gentes tan profesionales con toda esta experiencia pues pueden participar aquí mismo dentro del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, precisamente visualizando esta necesidad que se tiene de que la parte jurídica y la parte médica se conjuguen, sobre todo en bien de la sociedad, doctor querido, que eso es lo más importante. Sí, por supuesto es importante que haya esa conjugación, porque de esa manera se va a mejorar también en un momento dado la prestación de servicios. La normatividad sanitaria es importante y de esa manera el cumplimiento a toda la normatividad, en la medida de lo posible, va a mejorar también las condiciones de prestación de servicios. Por eso el conocimiento es tan importante. Aquí hay una cuestión. Los ciudadanos debemos saber sobre esta normatividad que nos comenta, pero debemos saber también, y yo lo noté aquí, la disposición legal constitucional que consagra el derecho a la protección de la salud. Y anotado como tal, queridos amigos, precisamente para que no se nos vayan palabras de más o de menos, ¿cuál sería esta y cuál sería lo que nosotros como ciudadanos tenemos que aprender un poquito de ustedes los profesionales? Bien, el rango constitucional que tenemos del derecho a la protección de la salud lo encontramos consagrado en el artículo 4º constitucional. Okay. Es muy importante hacer un poquito de referencia o irnos a la historia. A raíz de la Revolución 1910, pues no había mucho esta situación del derecho a la salud como tal. Se incursiona a través de la Constitución de 1917 y se insertan por primera vez derechos sociales, donde a pesar de que no está totalmente establecido este derecho a la salud, se empieza a tener toques, a lo mejor en otras materias, por ejemplo, el hecho de que debería de haber en la cuestión de los trabajos, en las empresas o donde tuvieran un empleado, pues cuando menos un personal de enfermería. Entonces ya se empieza a tener alguna situación que destaca este derecho progresivo que se busca o que buscó desde ese momento esta Constitución. Poco a poco va creciendo y para el año, creo que es la reforma, si no mal recuerdo, el 3 de febrero de 1983, por primera vez se arriba a rango constitucional el derecho a la protección de la salud en el artículo 4º. Entonces ya empezamos a tener esa incursión de la Constitución, donde ya tenemos de alguna manera establecido y elevado a rango constitucional, que es lo más importante. Y de ahí, bueno, la Ley General de Salud, que también establece el artículo 2º y el artículo 51 de los derechos de acceso a la salud. Entonces, sí es importante destacar que poco a poco ha venido tomando fuerza esta situación y ahora con criterios también de la Corte, donde ya establece efectivamente estos derechos de acceso o de protección a la salud. Y pareciera que tiene mucho tiempo y no, con las fechas que usted nos está compartiendo, es relativamente nueva toda esta situación. Los mexicanos de alguna o de muchas formas estábamos indefensos ante eso.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Con esto se obliga a una empresa de cuántos empleados a tener esta protección para los empleados o cómo funciona. Bien, cuando me refería a lo que hace la Constitución en 1917, no establecía realmente esa situación de tienes que tener tantos enfermeros, cuando menos la enfermería, etcétera. No, le señalaba realmente que tenía que tener ese personal de enfermería dentro de las instalaciones para que pudiera funcionar correctamente o poderle dar la atención de primera mano a alguna persona que sufra una lesión. Sobre ese tema no es importante señalar. Aquí lo más importante es que se eleva a rango constitucional en 1983. Eso sí es muy importante porque de ahí pues empieza a cambiar la forma de ver el derecho a la salud, ¿no? Que es muy importante para nuestros días y en estos momentos que estamos viviendo. ¿Y en qué derivaría entonces la importancia? En el momento en que los dueños de los prestadores de servicios o los dueños de las empresas se abocan más a él, o en qué deriva esta importancia. Lo que hace, la medicina siempre se ha ejercido. Sí, claro. Por muchos años, entonces siempre ha habido instituciones de salud, públicas, privadas, etcétera. Lo que ocurre aquí es que se eleva a rango constitucional para darle a conocer a toda la sociedad que tiene derecho a ese acceso a la salud pública, con todo y cada uno de los problemas que a lo mejor a veces se encuentran de muchísimas formas por los servicios de salud públicos. Pero bueno, eso es lo más destacable de esta reforma, que permea y que hace conocedor de todos ese derecho de acceso a la salud o derecho a la protección de la salud. Pero importante esto también porque a través de ello, pues ahora vemos que esa incursión o actualización de la Constitución, donde se eleva a rango constitucional, ha permitido la promoción de amparos para aquellas personas que, por ejemplo, tienen un problema de salud y están siendo atendidas en instituciones públicas. Hemos visto con el paso de los años que estas personas pues promueven a veces algún juicio de amparo para obtener tanto la atención como a veces medicamentos que a veces son muy caros y no tienen ellos la posibilidad de adquirir. Entonces el Estado tiene la obligación de darle a la persona todos estos medicamentos que ella requiere y la atención médica que ella requiere. Entonces, sí ha tenido por eso es importante, de ahí que lo destaco. Esta información que usted nos comparte y que yo estoy segura que muchos de nuestros amigos y seguidores no la conocían. Entonces, con esto nos indica que si hay una persona que está en un grado de pobreza en provincia o aquí mismo en la ciudad y no tiene la posibilidad de acercarse o de pagar servicios médicos o tiene una enfermedad de estas llamadas crónicas que son muy, muy complicadas ahora, pudiera acercarse a un abogado para hacer valer ante la ley sus derechos y el Estado tuviera que proporcionárselos. Desde luego, y hay antecedentes y hay precedentes en ese sentido, por eso me atreví a señalarlo, que sí es factible y que puedan acceder a ese derecho de protección a la salud cuando se les es, pues de alguna manera negado por instituciones públicas de salud. Es un tema interesante también, pero sí es factible. Es interesante conocerlo, queridos amigos, porque a veces las leyes están ahí y vemos que cada legislatura parece que van creando nuevas leyes. Sin embargo, muchas de las que están, ni siquiera tenemos conocimiento de ellas y mucho menos hacemos, pues no el uso como tal, pero sí el recurrir a ellas para salvaguardar nuestra familia, nuestra salud en este caso, pero si no sabemos cómo le hacemos. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cuál es la diferencia, querido, entre la situación pública y la privada en este caso? Porque no sería lo mismo que yo le exija al Estado, en este caso, que me provea de esta asistencia que necesito. Si no la hubiera en una institución pública, ¿tengo derecho a exigirla que me la proporcionen de una institución privada? Definitivamente no, solamente en casos de urgencia es factible pedir o que de alguna manera un hospital privado pueda dar esa prestación de servicio
en el entendido de que también una vez que pase ese periodo de urgencia, el paciente puede ser y debe de ser trasladado a otra institución. Finalmente, de esa manera opera el sistema de salud privado. Por eso, yo consideré importante hacer esta puntualización, porque muchas veces entonces nos entendemos a conveniencia que no lo que nos toca, ¿no? Entonces también es puntualizar precisamente para quienes nos están mirando por ahí, a ver, estaban diciendo esto y entonces yo puedo hacer esto, porque uno interpreta las cosas a conveniencia. Entonces por eso era correcto. Solamente en casos de urgencia el prestador de servicios de salud privado puede atender, pero una vez estabilizado puede hacerse el traslado. No se puede obligar, como muchos, hablando de redes sociales y demás, a veces pensarían que se puede hacer. Desde luego que no, desde luego que no. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se genera un caso de responsabilidad por una prestación de servicio? ¿Cómo voy a saber yo, como un ciudadano de a pie, que realmente puedo responsabilizar a tal o cual, en este caso médico o institución, sobre una situación como esta? Es un tema o una línea muy delgada, porque sabemos y entendemos que la prestación de servicios de salud o la medicina como tal no es una ciencia exacta, en la cual intervienen muchos factores, desde la propia condición del paciente hasta el padecimiento, inclusive sus patologías previas, todo lo que corresponde a esa situación, de donde inclusive también podría yo destacar los riesgos inherentes a un procedimiento quirúrgico. Claro. Entonces no todo hay responsabilidad, tiene que realmente existir que no se actualice un riesgo inherente, que no se actualice que las condiciones del paciente por sí mismas traían un efecto que podía complicar en el posoperatorio su situación o su estado de salud, y todo eso hay que revisarlo, porque pues a veces se pensaría que toda la actuación de un médico o de un hospital pudiera no ser adecuada, pero son muchos factores los que intervienen, ¿no? en ese aspecto. Aquí pudiéramos, para nuestro público, licenciado querido, pudiéramos poner 2 ejemplos de que sí se puede hacer, o en qué caso, y en qué caso no, porque yo supongo que a usted le ha llegado en algún momento alguien que dice, yo quiero demandar por esto y por esto, pero usted tiene que explicarle que no es suficiente o no se puede hacer como lo están planteando. Realmente nosotros, que en este caso nos dedicamos a la defensa de los intereses de médicos y hospitales, encontramos que, y esta pregunta de alguna manera de señalar un ejemplo no es factible podérsela responder en ese sentido, porque claro. Porque finalmente, reitero, en casos donde nosotros pudiéramos observar que realmente sí hay una responsabilidad, pues no tiene sentido ni siquiera meterse a un juicio. Es decir, habría que tratar de establecer con el paciente o los familiares del paciente, pues de alguna manera un convenio para poder establecer o restablecer la afectación que pudieran haber sufrido. En este caso, reitero, es a veces riesgos inherentes, a veces son complicaciones por el propio estado de salud del paciente. ¿Como un juicio abreviado? Casi, o sea, bueno, penalmente es un juicio abreviado donde reconocen responsabilidad, pero acá no estaríamos como tal estableciendo esa responsabilidad en la parte civil o penal, sino simple y sencillamente estableciendo que realmente ocurrió algún daño y que, bueno, podría haber algún elemento para ello. Y antes de llegar a una instancia legal, preferible resarcir cualquier daño si lo hubiere. Si lo hubiere, sí, por supuesto. En este caso, ustedes como asesores, su firma como asesor de estos consorcios, porque estos hospitales tan grandes a nivel país, obviamente la experiencia que ustedes tienen, yo imagino que es muy, muy, muy vasta. En este caso, ustedes como asesores también llegan a esto, a decir, a ver, si hay responsabilidad, de alguna forma usted ya tiene la experiencia para decir si hay responsabilidad o no, y a dónde se puede llegar para llegar a una mediación. Se hace un análisis de cada caso, desde lo que llamamos causa raíz, y de alguna manera podemos determinar cuál es la situación que opera. Nosotros tenemos en la oficina peritos especializados, o sea, también
no podemos resolver los Claro, casos o por analizarlos supuesto. solo como la parte legal, y sino también requerimos del apoyo de nuestros especialistas. Entonces, ese es el análisis que hacemos en cada caso en particular, ¿no? Y que esa es una de las grandes responsabilidades, queridos amigos, porque como bien nos lo decía, no nada más quiero demandar porque me dijeron, se da mucho ahí, y yo creo que es este tema lo comentábamos con el licenciado Daniel, que lo íbamos a dejar para un programa especial, porque la gran diferencia entre nosotros, si hablemos del país del norte de Estados Unidos, donde incluso ya se convierte casi un negocio, ¿no? Casi afuera de los hospitales como en los juzgados, hay abogados viendo a ver si llega algún caso que me pueda dejar alguna ganancia. Esa es otra cuestión que afortunadamente todavía no llega a nuestro país, o ya empieza. Pues a lo mejor esas situaciones ya se han estado viviendo en México, ¿no? Donde ya hay despachos que se promocionan inclusive en las redes sociales, y donde también vemos que, con o sin experiencia, no puedo decirlo, pero se Claro. promocionan, y en un momento dado también me han mencionado en algunas instituciones, sobre todo más en las instituciones públicas, que sí hay gente que está dándoles a lo mejor tarjetas o algo para representarlos en un proceso, les preguntan si fueron bien atendidos, etcétera. Lo cual realmente, pues sí, vamos, estaríamos buscando un lucro en un momento dado de esa manera, ¿no? Habrá que analizar cada caso en particular, no todos los casos realmente son de caso de demanda, ¿no? Pues sí, querido, pero si me disculpan la palabra, queridos amigos, se puede llegar hasta el sicariato, ¿no? En este caso, sí, porque ya se está buscando, a sacar un beneficio, lucrar con las tragedias, lucrar con el dolor, lucrar, lo estamos mirando ahorita con la situación que está permeando en nuestro país, ¿no? Con esta situación que acabamos de vivir, donde hay tantos heridos y demás, pues ya más de alguno ya se está asesorando para ver si se les van a resarcir daños por una situación como esa. Sí, sí puede suceder, sí, en un país como nuestro México, que ocurren tantas cosas de esas. Esperemos que no permee. Aquí, ¿qué es lo importante? La ética y más que la moral, la ética del profesional. Sí, es muy importante porque, bueno, tratar de aprovecharse, como bien lo dices, de esta situación de la desgracia, y buscar un caso para sacar una ventaja, a lo mejor económica, pues sí, no es nada ético. Yo Claro. creo que ahí depende de cada profesionista que lleve a cabo esas actividades. Pero ustedes como defensores, en este caso de empresas grandes y hospitales grandes, pues yo supongo que les ha tocado que de repente llega alguien que quiere mucho más de lo que realmente corresponde, en dado caso que hubiera habido alguna, no como una mala práctica, por llamarlo. La gran cantidad de las demandas que presentan en la parte civil generalmente demandan y exigen el pago de daño moral, donde señalan en muchas ocasiones que se cuantificará en ejecución de sentencia. Entonces, a veces no hay una cantidad líquida. Ujú. En algunos otros casos sí nos hemos encontrado con cantidades exorbitantes que, bueno, no tendría ni sentido mencionarlas, Por pero sí supuesto. fuera de lugar, ¿no? Fuera Por de lugar. supuesto. Pero sí, sí suele ocurrir, ay, pues es un hospital que tiene un prestigio enorme, que tiene, pues entonces voy a ver qué posibilidades tengo de que me compartan algo de todo eso que tienen, y entonces ahí entra la parte ética profesional, ¿no? Sí, es donde caemos en esta parte de ética profesional y establecer cuál es el caso en particular, cuál es el reclamo, de qué se está quejando, cuál es la afectación que dice haber sufrido, pues como para que reclame una cantidad tan exorbitante, ¿no? Claro, y ahí es donde entran los especialistas, los que nos mencionaba usted, los peritos, gente especializada en cada una de las materias para llegarlos a ustedes de todos los elementos. Sí, Correcto, es muy importante aquí la labor y la actividad que desarrollan nuestros peritos para analizar cada caso en concreto en cada una de las especialidades médicas, porque pues no vamos a poner a un perito, un médico legista que analice un caso quirúrgico o un caso ginecobstétrico. Entonces sí es interesante que nosotros tengamos esa posibilidad de alguna manera de que se analice el caso por un especialista. y en dado caso que no llegan,
como a veces suele ocurrir, no tanto en México, de que los peritos, los peritos no se ponen de acuerdo y tienen que llegar a un tercer perito. Hay que ¿Se da? sí. Por supuesto que en los juicios esto ocurre con frecuencia. No va a compartir ninguno de los peritos la opinión del contrario, es decir, y cada perito tiene su idea o del caso, en este caso la situación de la parte promovente o parte actora en el juicio civil, pues va a señalar de alguna manera la responsabilidad probablemente que tiene en un momento dado el médico, y en contraposición el perito que defiende al médico pues va a establecer la contraparte o la postura distinta, ¿no? Viene el perito tercero y es donde nos encontramos en una situación a veces difícil para los tribunales, porque las instituciones públicas de salud a veces no, o la gran mayoría de las veces no le da la oportunidad de tener un perito tercero de IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, etcétera. Ujú. Entonces se tiene que buscar a través de colegios, etcétera, donde el juzgado busca a través de otras opciones el perito especialista en esa rama de la medicina. ¿Es frecuente llegar a una situación como esa o son casos muy esporádicos? Sí, es frecuente, sí es frecuente, sí es frecuente. En la gran mayoría de los casos se tiene que llegar a un perito tercero. Teníamos la semana pasada, hablábamos con dos peritos especializados, dos peritos certificados. Estábamos hablando de otra cuestión, de tránsito, pero en este caso yo creo que es lo mismo. La parte oficial, hay una diferencia grande en cómo llevan los peritajes y esta, se pudiera decir, es la forma mucho más austera que un perito privado que se allega de muchos más elementos para poder entregar un dictamen mucho más completo. ¿Suele pasar en la parte médica también? No, aquí tenemos que finalmente todos tienen acceso a las constancias procesales. Ajá. Todos tienen la oportunidad inclusive de hacer una revisión y evaluación del paciente, y entonces realmente están en igualdad de circunstancias. No Ajá. hay ni una ventaja como un perito oficial a lo mejor antes que ocurría en la materia penal. Hoy en día tampoco ni en la materia penal puede ocurrir esta situación. Ay, pues eso nos da una esperanza a nosotros, como en este caso usuarios o como mexicanos, que digo ojalá y no, pero no tengamos que recurrir o pasar por una situación como esta, pero pues ese es algo que está sucediendo en el país y de verdad que usted nos diga que la situación está en ese nivel, pues nos quita, nos aligera un poquito el peso. Hablaba de la responsabilidad, de los tipos de responsabilidades. Y hablaba, ¿cuáles serían los tipos de responsabilidades para que se pueda exigir a los prestadores de servicios de salud? ¿Cuáles serían los tipos de responsabilidades? Bien, puede ser una responsabilidad civil en un juicio de naturaleza, obviamente civil, que se plantea ante un órgano o un tribunal de cada entidad, Sí. dependiendo de dónde ocurran los hechos, el hospital donde se encuentra y si se trata de un hospital privado o un médico privado. Perdón. Y en el caso de la situación de la responsabilidad penal, bueno, pues se exige ante el Ministerio Público, se presenta la denuncia, etcétera, Ajá. y se da el seguimiento durante la etapa de investigación, se agota la etapa de investigación, si hay elementos o datos de prueba suficientes que hagan posibles establecer que existe un hecho delictivo o con apariencia de delito, pues de alguna manera el Ministerio Público tiene su obligación de enviar la carpeta de investigación ante el juez de control y ya de ahí se continúa todo su trámite procesal. Pero nos hablaba sí, La parte administrativa, perdón, omití la parte administrativa, que bueno, esta se lleva primero ante la propia institución, hablamos de instituciones públicas, se hace el reclamo ante la propia institución y ahí ya una vez que resuelve la institución, si no es de acuerdo o no está de acuerdo la persona, pues acude ante el tribunal, si es materia federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y si es en materia de algún hospital común o de alguna entidad, pues ante un tribunal o órgano administrativo estatal. A ver, pero para que lo entendamos nosotros con manzanitas, para que lo entendamos con manzanitas, ¿a cuál aplicaría cada uno? ¿Cuál sería responsabilidad civil?
¿Qué ejemplo nos pudiera dar? Bueno, donde se reclama el pago de daños y perjuicios, donde se reclama un daño material y, por supuesto, un daño moral. El daño moral es lo define el 1916 del Código Civil, que es la afectación que una persona sufra a sus sentimientos, honra, reputación, decoro, la consideración misma que tienen de él, el aspecto físico, etcétera. Estamos hablando, vamos a suponer que yo estoy interna en un hospital y de repente me trato mal un doctor, me trato mal una enfermera, o sea, ese tipo, o ¿cuáles serían ejemplos? Para entenderlo nosotros. Pues yo diría que no necesariamente podría ser esa situación, ¿no? Tiene que haber realmente los elementos para poder actualizarse todas estas figuras o estas acciones de reparación de daños. Y volvemos al tema de la cuestión de que realmente exista un daño. Exige la ley varios elementos, ¿no? Que se haya cometido un hecho ilícito, que como consecuencia de ese hecho ilícito exista un daño y que haya una relación de causalidad entre ese hecho y el daño. Si no se acredita esa situación, pues realmente no puede o no podrá tener éxito un caso de esta naturaleza. Yo le pedí ejemplos porque a veces nos quedamos con la parte técnica y no la entendemos todos, porque obviamente quienes nos miramos, quienes nos miran en redes o en el ciberespacio, no todos tienen el conocimiento jurídico, y por eso le pedí ejemplos, licenciado querido. Entonces, hablamos de lo penal. ¿Qué ejemplo nos pudiera dar sobre cuestiones penales? Desde luego, a veces es lesiones, a veces es homicidio, las denuncias que se presentan por responsabilidad profesional. Y bueno, en este sentido, evidentemente también en la carpeta de investigación, el Ministerio Público va actuando, va incorporando datos de prueba, y también la defensa del médico tiene su obligación o tiene el derecho de hacerlo durante esta etapa de investigación para efecto de esclarecer los hechos y establecer si existe, le vuelvo a repetir, hecho una apariencia de delito. Acuérdense que aquí tenemos en materia penal, sobre todo, también es importante destacar la presunción de inocencia, que es un principio que debe de prevalecer en todo momento. Esta persona que es inculpada o de alguna manera investigada y después imputada, porque van cambiando sus estados procesales, de alguna manera tiene que tener y gozar de ese principio de presunción de inocencia. Hasta que se dicte una sentencia firme, pues ya se declarará de alguna manera que ya dejó de operar este principio. En la situación, en la cuestión penal, ¿entraría todas las malas prácticas o de alguna forma están tipificadas, están ya establecidas? Es que sobre todo, reitero, puede ser por lesiones, puede ser homicidio, y ahí entra de alguna manera la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Y en las cuestiones administrativas, ahí, ¿qué pesaría? Si yo me tuviera que implementar o poner una queja por una cuestión administrativa, ¿a qué me estaría refiriendo? Bien, en la materia administrativa es muy particular. Existe una ley, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y las leyes locales que también son muy semejantes, donde establecen precisamente el procedimiento a seguir en caso de que exista alguna inconformidad por el paciente o sus familiares. Y ahí seguirse ese procedimiento implica el reembolso a lo mejor de gastos, el pago de una indemnización, que eso es lo más importante para ellos, y así lo exigen. Como probablemente tengan éxito o puedan no tenerlo, tienen su derecho a recurrir a esa resolución que emite el propio instituto o la propia institución pública. Le decía, porque a veces necesitamos preguntarlo para entenderlo así, muy puntualizado. Hay un ejemplo, estas historias urbanas, y va como historia, queridos amigos, pero creo que la pregunta está aquí para que nos dé su punto de vista. Una historia urbana, o quizá pudiera no ser, que se estaba manejando por ahí en redes sociales, sobre una paciente en coma que de repente resulta embarazada dentro de un hospital. Una situación como esa, ¿qué se tiene que hacer? Imagínense, yo sé que es algo muy delicado. Si realmente pasara o si realmente estuviera, luego le comparto la liga, ¿qué tendríamos que hacer en este caso los responsables de esta paciente? Pues es muy preocupante que llegara a ocurrir un caso de esta naturaleza, pero sí
habrá que hacer una investigación exhaustiva al interior del hospital para efectos de establecer qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, porque sí, finalmente, pues se tiene bien determinado en un momento dado quién es el médico tratante, quién es el familiar responsable también, porque bueno, no todo cae solamente en los prestadores de servicios, Claro, por en el supuesto. personal que está dentro del hospital, sino también los familiares. Entonces también es una corresponsabilidad del cuidado de ese paciente. Exacto. No podemos, porque también pues, entonces estaría abandonándose al paciente, el familiar o los familiares, dejando ahí al paciente a su suerte. Entonces sí es importante establecer y hacer una investigación exhaustiva. No puede ocurrir un hecho de esa naturaleza. Exactamente, porque son situaciones que también se han presentado en otras formas. Vamos a suponer, un niño se queja de que en el momento que le hacen un aseo personal, el quien lo está ayudando se propasa con su cuerpo. Ahí se puede hacer una demanda. Volvemos al mismo tema de Son una temas situación complicados. delicada, Ajá. un tema muy, pero demasiado, porque aquí estamos hablando también de un menor de edad. Exacto, entonces son, eh, pero son, le digo, son temas que yo he que, estado que checando reitero en redes. también, que reitero también, debe de estar también al cuidado o estar presente un familiar de ese menor. Es decir, siempre los menores deben de estar con sus padres ahí en el momento de estar hospitalizados, ¿no? Exactamente. Entonces sí es un tema delicado, igual una investigación exhaustiva, ¿no? Pero reitero, también hay una situación donde los familiares directos del paciente, en este caso un menor de edad, pues tienen que estar ahí supervisando qué está pasando con su hijo, cómo lo están atendiendo, etcétera, etcétera. Exactamente. Y se lo comento porque son, a lo mejor pudieran decir, Delia, estás hablando de temas aislados, pero son cuestiones que se dan y no solamente hablamos de instituciones públicas o privadas, en muchos lados y hasta donde la responsabilidad y la corresponsabilidad también que nos toca como parte, como padres o como parientes o como responsables de un paciente en un hospital. Hay cómo pudiéramos hacerlo para saber cuáles son las responsabilidades que yo como responsable de un menor o de una persona que tiene una discapacidad, aún estando en un hospital, ¿cómo puedo saber qué responsabilidades me tocan? Bueno, como de forma natural, Ajá. el derecho civil claramente señala que soy responsable o soy Uh-huh. tengo la responsabilidad sobre un hijo, sobre un Sí. menor de edad. Entonces yo soy responsable de ese menor, de estar al cuidado y al pendiente de ese menor. Ajá. Entonces, por simple derecho natural o el derecho civil, existe esa responsabilidad. Ahora, ¿qué existe dentro de la normatividad sanitaria? Bueno, también existe la posibilidad de establecer que los padres deben de estar al cuidado de sus hijos, es decir, no pueden delegar totalmente la responsabilidad hacia los prestadores de servicios de salud, Así es. porque finalmente entendamos algo también importante. En los hospitales públicos, una enfermera pues atiende a un sinnúmero de pacientes, Ajá. está a cargo de no menos de 6 pacientes. Entonces, en lo que está a lo mejor atendiendo un paciente, pues alguien debe de estar, y tratándose de menores de edad, debe de haber alguien presente o en una situación cuando hay un paciente delicado, también O con una discapacidad. o con una discapacidad, por supuesto. Pero ahí entramos en un tema bien complicado, licenciado, porque quizá en la situación de una institución privada, pues yo pago y estoy en mi habitación y yo puedo estar ahí las 24 horas o nos turnamos familiares para estar 24 horas, pero esto no se permite en las instituciones públicas, que no solamente tienen ciertos horarios de visita y demás. Ahí pudiéramos exigir, vamos a suponer, yo tengo un sobrino o un hijo que tiene autismo o un retraso o alguien que tiene síndrome de Down y tiene que estar en un hospital. Una persona como ella necesita estar 24 horas con una persona de confianza a su lado y yo, si fuera pariente mío, yo tendría la posibilidad de exigirle al hospital
que me permita estar 24 horas, aun cuando sea un hospital público, que muchos no los permiten? ¿Se pudiera hacer? Bien, es muy importante o muy interesante esta pregunta. Yo le diría que sí se puede solicitar esa presencia dentro de un hospital público, Ujú. y quiero decirle que sí hay acceso en la gran mayoría de los hospitales para que el paciente esté con su familiar, más en los casos donde el paciente está delicado, más en los casos donde requiere de una atención inmediata. En esos casos realmente ya no necesitan a veces ni pedirlo el familiar. Realmente le dicen quiénes son los familiares que se van a estar haciendo cargo de su paciente. Y entonces tienen ellos la posibilidad de estar acompañando a su paciente y realmente las 24 horas, y los familiares se van turnando. Ajá. Se van turnando, a veces unos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, como ellos les va acomodando ahora sí también sus actividades, ¿no? Ajá. Pero sí existe esa posibilidad. No en todos los casos, pero sí. Pero sí existe. Sí existe. Y le tocó el tema porque son parecieran esporádicos y muy aislados los casos, pero se pueden dar. Está la otra situación también, todavía tomando en consideración, últimamente hemos estado hablando en este programa de pueblos originarios, y de repente las estadísticas que nos muestran, quienes saben de estos temas, nos sorprenden, porque todavía en nuestro país hay pueblos originarios que niños de 12, 15 años no hablan español. Es increíble, pero todavía existen. Vamos a suponer que en un dado caso de esto, un paciente, o hablando también de adultos, hay muchos adultos que en los pueblos originarios no dominan el español. ¿Pudiera yo exigir como paciente que me permitan estar porque no habla el mismo idioma que quien lo está cuidando? Hablando de instituciones públicas sobre todo. Desde luego, la comunicación para que pueda ser efectiva, y en estos casos del paciente que pueda comunicarle cómo se siente, qué tiene, cuál es su estado en ese momento de salud, dolor, etcétera. Exacto. Pues es importante que esté alguien que pueda servirle casi como de intérprete, de traductor. Exactamente. Y yo no lo veo solamente ahí. Imaginémonos el caso de un paciente con discapacidad, Exacto. donde quien conoce perfectamente al paciente es el familiar. Yo Y le hablaba de sabe, niños de autismo que y últimamente sabe, están dando mucho. pero Ajá. yo no hablo solamente de eso. Imagínense una persona que no puede hablar. Está consciente, pero no puede hablar, alguna discapacidad. Esa persona realmente requiere de que alguien comunique cuál es su estado de salud, su historia clínica, sus antecedentes clínicos. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender también la evolución de ese paciente. Entonces yo no me iría solamente a estos casos, yo me iría a estos otros también que son muy importantes. Claro. Cómo comunicar a un médico o al personal sanitario que este paciente toma este medicamento, y que no sea contraindicado para los que le van a dar. Exacto. Que no hagan un rechazo. Claro. Entonces sí es muy importante, ¿no? Por eso les decía, a veces pareciera que nos desviamos un poquito del tema y yo siento que no, porque necesitamos entender, es muy vasto, es muy amplio, muy grande este mundo que ustedes están manejando como médicos, como abogados especializados en derecho médico. Es muy, muy grande, pero también nosotros como ciudadanos comunes necesitamos saber cuál es todo lo que abarca y a qué tenemos derecho, también nuestras obligaciones, pero a qué tenemos derecho a exigir, pues sobre todo en instituciones públicas, le mencionaba yo, sobre todo en estos, los llamados RA, los hospitales regionales de alta especialidad, vaya, donde precisamente personas con estas características llegan y muchas veces son maltratadas o son ignorados o son relegados. Entonces, que sepan también quienes nos están mirando que en situaciones como esas pues tienen la posibilidad de acercarse a un jurista, de acercarse a un abogado para exigir un trato digno y el que sea el que está necesitando en ese momento, ¿no? Porque a veces nos quedamos y no sabemos qué hacer y nos quedamos con... Y pudiera ser que no solamente acudir al abogado para hacer esa situación de reclamo, porque a lo mejor la atención la necesita en el momento. Claro. Y no vamos a esperar a que se inicie un procedimiento
para que le den la atención. Tenemos las instancias de las comisiones A ver, cuéntenos estatales de arbitraje Ujú, médico, la ujú. Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Ujú. donde precisamente reciben ese tipo de alguna manera, de quejas que para efectos de, o por la cuestión de la atención, ¿no? La Que a llamada veces, CONAMED. ¿Es CONAMED, esta? Comisión La Nacional de CONAMED. Arbitraje Ajá. Médico, o en su caso las comisiones estatales. Ok. Es el momento de acudir a ellas y plantearles la situación y que reciban ese motivo de inconformidad y que ellas tomen cartas en el asunto para tratar de encontrar que reciban la atención, ¿no? Exactamente, porque muchas veces hablamos de negligencia, de mala práctica y demás, pero hasta dónde muchas de estas situaciones también derivan de las situaciones que estamos planteando nosotros ahorita, ¿no? Si no tengo todo, no tanto el expediente como tal, pero si el mismo paciente ni siquiera puede tener una comunicación directa con el médico, con las enfermeras, y a veces no permiten que haya más familiares que puedan referir el caso como debe ser, pues pudiera pensarse que también mucho de la mala praxis viene desde este vicio que se viene cargando antes, ¿no? Y en la parte entonces que nos toca a nosotros como ciudadanos, poner la parte de no solamente de exigir, sino de conocer qué sí podemos hacer y qué no podemos Correcto. hacer. Y yo abonaría algo también muy importante que a veces hemos encontrado en muchas ocasiones el ocultamiento también del Ujú. paciente o de los familiares de sus pues antecedentes de salud, en donde después de ya estando en el proceso legal, Ujú. pues se viene uno enterando a través de cuando son esos pacientes que pertenecen a otra instancia, a un hospital público, se piden expedientes, que resulta que hay patologías que no mencionan cuando ingresan a otro hospital. Ajá. Entonces eso también es importante destacarlo, porque de ahí también deriva que a lo mejor la evolución no sea la que se esperaba de un paciente. El ocultamiento a veces de sus padecimientos, el ocultamiento a veces de enfermedades crónicas, el ocultamiento de medicamentos que están tomando o que se tomaron antes de ser internados, hospitalizados. Eso cambia también la situación y la evolución de un paciente. Aquí también entonces estaríamos hablando de en una historia clínica, que ese problema, queridos amigos, de la historia clínica, que en nuestro país, usted nos dice, sí, con la risa ya me dijo todo, pero cuéntenos ustedes, ¿qué podemos hacer para que una historia clínica, hace poco hablaban sobre hacerla de vía digital, ya la historia clínica por fin de un paciente, ¿hasta dónde sería conveniente, hasta dónde ayudaría realmente invertir tecnología para tener una historia clínica que si yo vivo en Mérida pero me enfermé estando en Chihuahua, inmediatamente la pueda conocer mi médico? Por supuesto que eso sería lo mejor que podríamos tener, como otros países que lo tienen, donde se refleje el expediente clínico digitalizado de un paciente, de una persona, y que, como bien lo señala, no solo la historia clínica, sino el expediente Ajá. clínico de esta persona, si se está atendiendo en el IMSS, bueno, pues ahora a lo mejor en el IMSS de la ciudad de una clínica de la Ciudad de México, pero resulta que se cambió y ahora vive en otro estado, Uh-huh. y si voy a él a una institución privada, que la institución privada lo tenga a la mano, Claro. o viceversa. O sea, eso por supuesto que son quizás de las cuestiones que pueden ayudar a mejorar también la atención en un paciente. Y que esperemos, claro. Pero quiero sí ser enfático, ¿no? Diga. Hay ese tema de la historia clínica. Ese tema de la historia clínica es muy importante. El paciente no debe de ocultar por creer que no es importante, porque no digo que pudiera ser de mala fe, el ocultamiento, no. Pudiera ellos pensar que no es importante señalar o mencionar un antecedente, un medicamento que se tomó, o no sé si por desconocimiento, por miedo o por alguna cuestión, a veces O no por lo pena. señalan o pena. Incluso por pena. Entonces, sí destaco ese tema, sí es muy importante. Incluso por pena, porque vamos a suponer que alguien se sintió mal y fue por una resaca y de repente le van a dar algún medicamento, no sé,
Yo no soy médico, queridos amigos, pero de repente esto que está tan de moda, que incluso lo venden en cualquier farmacia, así como si fuera cualquier cosa, la famosa pastilla azul, que obviamente a los hombres por pena no van a decir, es que sí me tomé una noche o es que sí me tomé, y un fármaco como ese que nos han dicho los que saben que es tan peligroso, así como les ayuda también es muy peligroso, cuestiones como esas que después se transforman en tragedia, ¿qué se puede hacer? Pues solo pedir eso que estoy comentando, ¿no? Ujú. Que cuando lleguen con su médico le digan efectivamente todo lo que ha ocurrido. Es la mejor forma de poder recibir una atención médica oportuna y adecuada. Y también sería una de las formas de tener algo, una historia limpia, porque vamos a suponer, yo voy con el médico, me receta algo, pero no le dije que estaba mal de otra situación o que estaba tomando otra medicina y lo que me da me provoca un choque y me muero X. Pero yo no lo dije y de repente entonces cuando ya sufrí un padecimiento o quedé en estado de coma o ocurrió algo, mis familiares o quien me representa hace la demanda. Pero ahí en la investigación, con los peritos especializados que decíamos, se llega a la conclusión de que yo tuve la culpa porque no dije que estaba esto y esto. Entonces, yo me estoy perjudicando. Correcto, y es una eximiente responsabilidad para el prestador de servicios. Finalmente, lo que me ocultaste no permitió que te diera la atención que requerías. Exactamente. Y lo mismo vemos en la cuestión de abogados, ¿no? O sea, Ajá. también puede Sí. ocurrir eso, que a veces no le dicen a uno todo, Pensando que realmente, la pueden engañar. pero salen las cosas, ¿no? Entonces, en un momento dado, así es como funciona o como debería de ser lo correcto. Lo correcto, queridos amigos, es que cada que consultas a un profesional, pues es como tu confesor. ¿Qué hacemos? Los abogados y los médicos es como el confesor, ¿verdad, Así querido? es. Entonces le tienes que decir así, con palitos y bolitas, todo lo, como dicen en el pueblo, con pelos y señales, todo lo que está ocurriendo realmente, si quieres que realmente te ayude a solucionar, sea problema legal o sea problema médico, la situación. Y cuando se juntan los dos, pues ahí está la situación más complicada, Muy ¿verdad, bien. querido? Entonces seguíamos, no nos desviamos un poquito, ahondamos un poquito para que ustedes se den una idea más amplia de lo que estamos hablando, porque los temas, yo sé que ya cuando termine el programa, quienes nos están mirando van a empezar a sacar temas sobre el caso, porque a veces así sucede, ¿no? Ya que empezamos a recordar todo lo que pasó o lo que vimos. Nos hablaba de esta responsabilidad, de las tres ramas que nos menciona, de las responsabilidades para exigir a un prestador de servicios. Aquí en este caso, pues se puede exigir la reparación del daño en las tres, que nos llama, en la civil, en la penal y en la administrativa. Correcto, en Sí. las tres es factible exigir la reparación del daño, como mencionaba, en la parte civil, ante un tribunal de justicia civil de cada entidad o en la Ciudad de México, exigen el pago de una reparación por indemnización de daños y perjuicios, daño moral, daño material, etcétera. Okay. En la parte penal igual, lo que se busca ahora con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues es efectivamente eso, la reparación de un daño. Ajá. Ya no se busca realmente meter a todos a la cárcel, Claro. se busca la reparación de un daño, salvo los delitos que pudieran ser merecedores de esa prisión preventiva que se señala, oficiosa. Pero en el caso de este tipo de asuntos, pues no, realmente lo que se busca es una reparación del daño. En la medida que esta sea. En este caso ya hay como una tipología, ya están especificados, nos decía, de alguna forma ya cuál corresponde a cada uno y sobre esto es mucho más fácil, pudiera decirse, solucionar una cuestión de esta, un problema de estos. Yo diría que cada caso, insisto, cada caso es particular. No podemos hacer una señalización de forma genérica. Cada caso es particular y cada caso debe de atenderse en esa medida. Entonces, lo que sí es que pues, tienen derecho a exigir en un momento dado en la parte civil o pueden hacerlo en la parte penal, que es lo que permite nuestra legislación. ¿Sí? Que el éxito sea o no sea, bueno, pues depende
si realmente si hay elementos o no, si se demuestra que hay malpraxis médica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, licenciado, de acuerdo a la experiencia tan grande que tiene por acá haciendo o llevando este tipo de cuestiones, ¿cuáles las estadísticas que nos arrojan más? ¿En cuáles de las tres ramas, en la civil, en la penal o en la administrativa, cuáles tienen más casos? ¿Cuáles son las más recurrentes, por llamarlo de una manera? Sí, tenemos más, de alguna manera la estadística nos dice que hay más casos de naturaleza civil porque finalmente es el área del derecho donde permite que se exija la reparación económica de daños y perjuicios, reitero, el daño moral, daño material, etcétera. Entonces es donde las personas acuden con mayor frecuencia a exigir esa reparación. Entonces, mostrando una estadística también de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que existe y la pueden ver en la página, ahí también observamos que, bueno, también por áreas de la medicina existe mayores reclamos en algunas que otras, entonces claro. Sí encontramos que más van hacia la parte civil, los casos. Hacia la parte civil. Y en este caso, ¿a dónde? Bueno, igual y esta estadística va a decir, pues yo no tengo esa estadística, Delia, pero a ver, le pregunto, ¿se da más en el área privada, en las instituciones privadas o en las instituciones públicas? Déjeme explicarle, a raíz de una reforma a través de la cual se crea la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, todos esos casos de las instituciones públicas se fueron a esa área administrativa, donde el reclamo lo hacen ante la institución y después si no hay conformidad o no están satisfechos con la resolución que dicta, insisto, se van a un tribunal que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, caso de un hospital público del sistema de salud o en el caso de IMSS o ISSSTE, en caso de los estados, hospitales de los estados, pues se van ante el Tribunal Contencioso Administrativo de cada entidad. Antes sí se llevaban a cabo todos estos juicios, tanto de hospitales públicos como privados, en materia civil. Entonces, con esta reforma, se quedan allá todos estos casos de estos hospitales y los asuntos de los hospitales privados son los que, y de médicos privados, en su atención que realizan, finalmente se quedan en la parte civil, en la parte de los tribunales del Foro Común. Pero ¿cuáles hay más? Nos decía, ¿hay una estadística mayor en la parte privada o hay una estadística mayor en la parte pública? Cuando eran en ese momento, pues todo iba a la parte civil. Entonces estaban todos los públicos y privados. Hoy consideramos que sí sigue yo creo que habiendo más casos en la parte pública, mucho más reclamos, desde luego que sí. Pero no podemos dejar de lado que también en la parte civil hay reclamos. Pues queridos amigos, estamos aprendiendo mucho sobre una situación desconocida incluso para la gran mayoría de nosotros, y entonces lo que tenemos que hacer es adentrarnos un poquito más en temas como estos, precisamente que nos atañen, no solamente nosotros, nuestros familiares cercanos, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestro andar cotidiano, tenemos que aprender un poquito más. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Pero antes, para adentrarnos como ciudadanos comunes a conocer un poquito más sobre esta situación, para que en un momento dado que nos suceda algo similar o a un pariente, a alguien cercano, sepamos qué hacer o a quién acudir. Bueno, las recomendaciones siempre son estar al pendiente de su paciente, como lo dije, y estar de alguna manera en contacto o comunicación directa con el médico tratante. El médico tratante finalmente es el que va a decidir o va a establecer desde su juicio clínico cuáles son los tratamientos a seguir. Ustedes como sociedad o como familiares del paciente, como paciente propio, pues toman la decisión de someterse o no a un procedimiento. Inclusive puede declinar ese procedimiento antes de que se lleve a cabo, es decir, no es definitivo, ¿no? Que eso es lo que llamamos el consentimiento informado. Y que bueno, para hablar de este otro tema del consentimiento, pues necesitaríamos otra charla, es tan extenso también, claro que sí. Pero finalmente lo reduzco a una situación de pocas palabras. El consentimiento informado es pues de alguna manera el externamiento de voluntad que hace una persona para someterse a un procedimiento quirúrgico. El aceptar la responsabilidad de lo con sus riesgos y beneficios que implica ese procedimiento.
Entonces, si bien es cierto, es un documento muy importante, también lo es que tomemos en cuenta que la comunicación con el médico va a ser muy importante para establecer qué es lo que pasó, ¿no? Porque, reitero, no todos los casos son malpraxis, o sea, no podemos decir ni que eso ocurre en todos los casos. Reitero, condiciones del paciente previas, patologías, algo que pudo haber tomado y no se dijo, la historia clínica que es tan importante, riesgos inherentes al procedimiento, se identifica el riesgo, se ocurrió el riesgo, se identifica y se trata, sin embargo no evoluciona a veces el paciente. Bueno, las cosas son así, Claro. la medicina no es una ciencia exacta y el médico puede tener muchísimos defectos, pero pues nunca va a pretender causarle una afectación o un daño a un paciente, ¿no? Exactamente. Ya para cerrar, licenciado querido, nos hablaba hace un momentito sobre estas disposiciones nuevas o no tan nuevas que se han hecho respecto a este tema en nuestra Constitución y demás. Pero respecto a los criterios nuevos o que ha implementado la Corte ahora, ahí antes de cerrar, antes de irnos para que no se nos quede, ¿qué nos puede ahondar? Bien, son criterios que la Corte ha pronunciado en estas últimas épocas, en la 10ª época sobre todo. En la 9ª empezó a incursionar porque le llegaban los asuntos ya de este tipo de asuntos. Ajá. Pero los más destacables, o lo dijéramos los más que podemos ahorita apuntar y señalar, son de esta 10ª época de la Corte, donde señala algunos criterios de análisis de figuras extranjeras que vienen a aplicarse a nuestro país, como es la representación aparente, que es donde se pretende solidarizar al paciente, al hospital con el médico por la actuación que tenga el médico, que realiza el médico dentro de su experiencia y conforme a su juicio clínico de los tratamientos y procedimientos que implemente. Y la Corte ha pronunciado ese criterio, del cual, bueno, pues pudiera algunos estar a favor, otros estar en contra, y por supuesto que sí sabemos que finalmente este tipo de criterios también son importantes, pero también hay que tomar en cuenta que no puede establecerse una responsabilidad de un hospital cuando realmente no tuvo ninguna participación en el procedimiento que se realizó a un paciente. En esto, para puntualizarlo así, para que nos quede más clarito, ¿a qué realmente se refiere de la participación de un médico o de la participación de un hospital? La tesis señala, entre otras cosas, así rápidamente, que solidariza o establece la responsabilidad del hospital con el médico. ¿Qué ocurre? Porque señala que aunque no sea su empleado o su subordinado, señala ahí que por el hecho de conducirse como o si fuera o tuviera esa calidad, por tener a lo mejor un consultorio en algún lugar del hospital, pero no se va mucho más allá la Corte, porque a veces esos consultorios son rentados, no son propios del hospital o son de los propios médicos. Entonces realmente no existe una relación entre el médico y el hospital que lo subordine, que lo haga partícipe o dependiente de él. Hablamos de los médicos especialistas, la mayoría que rentan un consultorio y que por alguna razón operan dentro del hospital, pero no pertenecen al hospital. Pero no pertenecen al hospital. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre con esta tesis y deja a salvo al final este criterio, señala que en cada caso deberá analizarse la forma en la que opera o se conduce el médico frente a sus pacientes. Entonces eso evidentemente redunda o establece que no en todos los casos puede establecerse esa figura de representación aparente, que eso es importante también. Porque y que a aquí veces va a ser muy importante precisamente para los doctores que están en esta situación, y ¿no? y por otro lado, bueno, también para los pacientes. Exacto. Que tengan claro que también contratan los servicios del médico, ¿no? No del hospital. Y los servicios que llegaran del médico contratan servicios médicos. Exacto. Y del hospital contratan servicios hospitalarios, punto. Cada uno dentro de su esfera es responsable de lo que haga. Es decir, existe un principio muy importante que es el principio de división de trabajo.
Okay. En todas las Ajá. profesiones y en todos los ámbitos opera. Entonces, creo que la Corte aquí, desde muy particular punto de vista, fue más allá en este tema de la representación aparente. Sé que a lo mejor Quiero entender que no está no lo muy de comparto, acu- no lo comparto, no. desde luego. Yo diría que si el médico se equivoca, bueno, pues y se acredita la responsabilidad, bueno, pues él es el- La suma, la pero responsabilidad. si se equivoca el hospital, también que la suma. Es decir, Claro. si por una situación del hospital que no sirviera un aparato, alguna cuestión inherente a los servicios Que se le hospitalarios, fue la luz o algo pasó y entonces, eso provocó un daño. ahí claro. tenemos como responsable a un hospital. Y qué mal sería entonces trasladarle, si por una situación del hospital, trasladarle la responsabilidad también al médico, pues ¿verdad? no, ¿verdad? No sería Está bien, prudente. está bien interesante y yo creo, queridísimo licenciado, que nos va a dar para hablar y ahondar sobre ese tema en otro programa, porque vaya que el tema está bastante caliente, bastante candente, y yo creo que muchos de los médicos que nos hacen favor de seguirnos por aquí también en el canal, les va a interesar y yo sé que más de alguno va a hacer las preguntas y se las formularemos en Correcto, un con todo programa gusto. posterior, porque ese tema está bastante interesante. Y sí, bueno, lo que yo señalo es que siempre existe la situación de inconveniencia de los pacientes, donde generalmente pues, ellos buscan una explicación, ¿no? Y lo más recomendable es tener una relación médico-paciente, que eso va a ayudar a establecer cuáles fueron las situaciones que permearon en una situación donde hubo una complicación o se presentó un riesgo inherente al procedimiento. De esa manera puede de alguna manera solventarse cualquier problema, ¿no? Que, insisto, nosotros nos dedicamos a la defensa de médicos y hospitales desde hace bastantes años, entonces realmente de eso nos gusta hablar y de eso tenemos la experiencia. Y hemos estado pasando, queridos amigos, en la cintilla precisamente la firma a la cual pertenece el querido invitado del día de hoy, que es médico legal, que por ahí nos decía el doctor Daniel que está ay, se me fue la palabra, su página. Sí, está en construcción. En construcción su página, algo estaban arreglando por ahí, pero ¿le puedo dar su correo electrónico? Por supuesto, con gusto. Licenciado Enrique García Bucio, queridos amigos, por ahí se los vamos a compartir, egarcia73 @icloud, así como suena icloud.com. Entonces, y les proporciono otro, es el institucional, que es egarcia @medicolegal.com. así es, queridos amigos, entonces se los vamos a estar compartiendo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan al respecto de lo que estuvimos hablando el día de hoy, pues con gusto se los va a reportar por aquí. Un saludo a los quienes estuvieron conectados por aquí en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas. Mi querida Ana Laura Sánchez Montiel, todos los días está Ana Laura mirándonos. Te agradezco infinitamente, querida mía. A Nirva, allá en Mexicali, igual todos los días está conectada. A la doctora Almadelia Canseco Guzmán, que ahorita tengo una sorpresa con ella, y a todos los días están conectados en diferentes partes del orbe, que afortunadamente nos ve mucha gente. Esperemos que el programa de hoy les haya gustado. Déjenos sus dudas, sus comentarios en todas nuestras plataformas digitales, que como bien lo dije, se los haremos llegar directamente al licenciado Enrique García Bucio para que les dé una respuesta puntual y directa a cada uno de ustedes. Pues así se nos fue el programa, queridos amigos, rapidísimo, un martes más de Salud y Justicia. Agradecemos la primera vez, que no va a ser la última, porque esperemos que van a ser muchas veces que esté con nosotros, licenciado. No, al contrario, les agradezco la invitación y aquí estaremos presentes cuando ustedes lo dispongan también. Ajustamos agendas. Ajustamos agendas. Queridos amigos, pues martes de Salud y Justicia, ya saben que martes de Salud y Justicia con médico legal, en este caso el doctor Enrique García Bucio estuvo con nosotros. Los esperamos para el día de mañana, que mañana tenemos miércoles de criminogénesis, y les decía, queridos amigos, que el programa de mañana va a estar excelente. Nuestra queridísima doctora Almadelia Canseco Guzmán estará con nosotros el día de mañana en el número 15 de criminogénesis. Nuestra querida doctora nos trata un tema muy, muy interesante en el área de criminología, fake news
el manejo de las percepciones, la seguridad, libertades y derechos. Entonces, el día de mañana va a estar con nosotros la doctora hablando de estas noticias falsas que las redes circulan todos los días. Nos esperamos el día de mañana, queridos amigos. Soy Delia Linares Alvarado desde INADEC TV y recuerden, queridos, que más que leyes, educamos la conciencia. Hasta mañana.